¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy vamos a hablar sobre la vida útil de los alimentos y cómo se relaciona con la actividad del agua. Ok, pues en los videos pasados vimos cómo utilizar el modelo BET en alimentos y ahora en este video vamos a ver en la práctica por qué es importante tener estos datos del modelo BET debido a esto de la vida útil. Ok, entonces comenzamos. Y bueno, el alto contenido de humedad en los alimentos es mayormente la razón que sean tan perecederos, que se descompongan tan rápido. Sin ser tratados o procesados, los alimentos se deterioran rápidamente como resultado de las reacciones microbiales, reacciones químicas o reacciones bioquímicas. Ok, entonces el alto contenido de humedad es la razón por qué los alimentos sean tan perecederos. Es decir, que se descomponen rápidamente y se descomponen debido a estas reacciones microbiales, reacciones químicas o reacciones bioquímicas. Entonces, este tipo de reacciones son las que causan el deterioro de los alimentos y, como vamos a ver ahorita, pues están relacionadas con este alto contenido de humedad. Para que muchas de estas reacciones que les estoy mencionando sucedan o se lleven a cabo, se necesita de abundante agua libre disponible para que actúe como solvente y también para el transporte de moléculas a través de membranas semipermeables. Y bueno, pues ese transporte a través de las membranas semipermeables es esencial para el metabolismo de los microbios que viven dentro del alimento. Entonces, para que estas reacciones se lleven a cabo, necesitamos de agua libre disponible. Agua libre disponible. Como les digo, para que esta agua libre va a actuar como, ya sea como solvente, para que esas reacciones se lleven a cabo y también sirve para el transporte de moléculas a través de paredes celulares, lo cual se requiere para el metabolismo de los microbios que están en el alimento. Metabolismo de microbios. Entonces, como les digo, pues para que se lleven a cabo las reacciones se necesita agua libre disponible y esa agua libre disponible va a actuar o como solvente o va a servir para el transporte de las moléculas a través de las paredes celulares de los microorganismos que viven en el alimento. Y todo eso va a fomentar pues estas reacciones microbiales, reacciones químicas o reacciones bioquímicas. Por esta razón, uno de los métodos más efectivos para preservar los alimentos es reducir el contenido de humedad. Reducir contenido de humedad me va a mejorar la vida útil. Mejora vida útil. Porque si quitamos esa humedad, si quitamos esa agua, pues ya no va a haber agua libre para que actúe como solvente ni que favorezca el transporte de estas moléculas.
Entonces, como les digo, uno de los métodos más efectivos para preservar los alimentos es reducir el contenido de humedad hasta que la actividad del agua sea tan baja que no haya suficiente agua libre disponible para que las reacciones de descomposición se lleven a cabo. Reducir contenido de humedad mejora la vida útil y se reduce este contenido de humedad hasta que no haya agua libre disponible para reacciones de descomposición. Conforme la actividad del agua disminuye en un alimento, las tasas de las reacciones comienzan a disminuir, es decir, menor actividad del agua me va a ocasionar menor tasa de reacción. Y bueno, estas reacciones van a proceder cada vez más lentamente al ir disminuyendo la actividad del agua, lo cual se traduce en mayor vida útil. O sea, esto de acá está relacionado con la vida útil del alimento. Si bajamos el contenido de humedad a través de bajar la actividad del agua, con menor agua hay menor tasa de las reacciones de descomposición y esto va a mejorar la vida útil del alimento. La vida útil de cualquier alimento en específico a una actividad del agua dada también puede variar dependiendo de la estructura y composición del alimento. Entonces, vida vida útil de los alimentos también depende de la estructura y composición del alimento. Si mantuviéramos la actividad, o sea, la vida útil depende de la actividad del agua, pero también de la estructura y de la composición. Si mantuviéramos la actividad del agua constante, entonces cada alimento va a tener una vida útil diferente debido a que tienen diferentes estructuras y diferentes composiciones. Y bueno, entonces estos son los factores que afectan en la vida útil, la actividad del agua y también su composición y estructura. Y esta vida útil de cada alimento, la vida útil de cada alimento va a estar limitada por alguno de varios mecanismos de deterioro. Vida útil va a estar limitada por algunos mecanismos de deterioro, limitada por, y bueno, dependiendo del alimento puede estar limitada por alguno de estos siguientes factores. Por ejemplo, actividad microbial, estos son bacterias, levaduras y mohos, bacterias, levaduras y hongos, en específico algunos tipos de moho. Puede estar limitada por actividad enzimática, puede estar también limitada por reacciones de apareamiento, y también, por ejemplo, por la oxidación lípida. Oxidación lípida. Esta oxidación lípida es lo que conocemos como ranciedad o rancidez, cuando la comida se pone rancia. Ranciedad o rancidez. Y bueno, estas actividades, dependiendo de cada actividad, van a estar más o menos relacionadas con la actividad del agua. Por ejemplo, las reacciones microbiales
son las que más agua libre necesitan. Agua libre necesitan. Entonces, dependiendo de cada una de estas reacciones necesita cierta actividad de agua, es decir, cierta agua libre disponible para que se puedan llevar a cabo. Entonces, como les digo, la actividad microbial es la que más agua necesita y es el factor de deterioro más importante o que tiene más importancia en los alimentos. Principalmente es la primera causa, una de las causas principales por las que se pueden descomponer. Entonces, vamos a ver ahora una tabla que muestra la actividad del agua necesaria para el crecimiento de algunos microorganismos. Como ya vimos, vamos a ver primero esto de la actividad microbial y cuánta agua necesita dependiendo qué tipo de microorganismos estamos hablando. Ok, entonces en esta tabla tenemos actividad del agua mínima para el crecimiento poblacional. Y de este lado pues tenemos la actividad del agua desde 91 a 95, es decir, 91 a 95% de actividad del agua. La mayoría de las bacterias pueden crecer con esa actividad del agua. Con 0.88 la mayoría de las levaduras, esto es levaduras, con un 0.88 de actividad del agua, la mayoría de las levaduras pueden crecer. Con 0.75 la mayoría de los mohos. Con 0.75 pueden crecer las bacterias halotolerantes. Las bacterias halotolerantes quiere decir que son tolerantes a altos niveles de salinidad. Tolerantes a alta salinidad. Luego, con 0.70% pueden sobrevivir o pueden vivir y reproducirse las levaduras osmotolerantes. Osmotolerantes es que son tolerantes a altas concentraciones osmóticas. Y con 0.65 de actividad del agua pueden sobrevivir los mohos serotolerantes. Serotolerantes quiere decir que son tolerantes a condiciones secas. Mohos tolerantes a condiciones secas. Entonces, bueno, como vemos aquí, pues es un rango alto de actividad del agua para que se pueda dar toda esta actividad de microorganismos. Ok, entonces, bueno, esto es con respecto a la primer mecanismo que vimos que escribí acá abajo, de actividad microbial. Y bueno, aquí estamos viendo qué tanta actividad del agua se necesita para que diferentes tipos de microorganismos puedan reproducirse, en este caso, en los alimentos. Ahora vamos a ver una figura donde se muestra la actividad del agua relacionada con la velocidad de reacción o tasa relativa de actividad. De este lado tenemos velocidad de reacción, es esto de aquí. Y acá abajo tenemos actividad del agua y tenemos en las gráficas diferentes reacciones de deterioro dependiendo de esta relación de actividad del agua y en el eje vertical qué tanto la tasa de reacción, la velocidad de reacción. Cada uno de los números es un mecanismo, por ejemplo el número 1, este de aquí es oxidación líquida,
lípida, entonces vemos que la oxidación lípida es favorable a baja actividad del agua, y luego, conforme aumenta la actividad del agua, baja su velocidad de reacción, y después, cuando se incrementa más la actividad del agua, se incrementa también la velocidad de esta reacción de oxidación lípida. Acuérdense que la actividad del agua es la humedad relativa de equilibrio, es decir, la humedad relativa de la atmósfera en la que el alimento no gana ni pierde humedad. Entonces, conforme aumentamos la actividad del agua, más humedad, primero disminuye la velocidad de reacción en la oxidación lípida y luego se incrementa. Luego, por ejemplo, para el número 2, tenemos el número 2, las reacciones de pardeamiento. Este de aquí. 2 reacciones de oscurecimiento o pardeamiento. Y vemos que a baja actividad del agua la reacción no se favorece, pero conforme incrementamos la actividad del agua, la reacción se favorece cada vez más. Es decir, con mayor humedad va a haber más reacciones de pardeamiento. Luego, el número 3, tenemos reacciones enzimáticas y también vemos que tiene una tendencia a incrementarse cuando se incrementa la actividad del agua. Y en el número 4 tenemos los mohos. Luego en el número 5 tenemos las levaduras. Y en el número 6 tenemos las bacterias. Entonces, para que haya bacterias, necesitamos empezar con un alto contenido de humedad, y si incrementamos el contenido de humedad, se favorece que la descomposición por bacterias se dé. Y lo mismo pasa en los otros dos casos de los mohos. Los mohos y las levaduras. El número 5, las levaduras. Necesitamos un alto contenido de humedad al inicio, y conforme se incrementa, también se incrementa la tasa de reacción en esa reacción de descomposición. Y bueno, entonces, en esta gráfica lo otro que tenemos es esta línea punteada. Esta línea punteada está nomás para indicar la isoterma de sorción de una muestra de alimento, pero esa está graficada contra el eje en el lado derecho. Todas las demás que las tengo de colores están graficadas con respecto a la tasa de reacción, y solo para ver en qué parte de la curva estamos de la isoterma de sorción, la estamos sobreponiendo ahí esa gráfica. Esa gráfica está graficada con este eje vertical, actividad del agua y contenido de humedad. Ok, bueno, entonces aquí estamos viendo eso, cómo el mayor contenido de humedad en general incrementa las velocidades de reacción de las reacciones de descomposición. Y a continuación tenemos otra tabla donde se muestra las actividades de agua típica para diferentes alimentos. En base a esta tabla de qué actividad de agua tienen cada tipo de alimento, pues vamos a poder ver que, comparando acá con las actividades de agua, qué reacciones de descomposición son favorables en ese tipo de alimentos. Entonces, por ejemplo, pues en esta tabla tenemos que actividades del agua de 0.99, es decir, con alimentos con mucha humedad. Tenemos la leche, la carne, pescados, jugos, frutas y verduras. Con un poco menos de actividad de agua tenemos salchichas, y esto es paté de hígado, embutidos, de 0.8 a 0.9. Tenemos alimentos como la salsa katsu, como las mermeladas, el pan, jarabes y el salami.
De 0.7 a 0.8%. Tenemos alimentos como mazapanes y ciruelas pasas, prunes, son ciruelas pasas. Bajando un poco el contenido de actividad de agua, tenemos alimentos como la miel, como las pasas, como las nueces y como las frutas secas. Con 0.5 de actividad del agua tenemos productos de panadería y tenemos las especias. En 0.4 de actividad del agua tenemos polvo de huevo. 0.3 tenemos alimentos como las galletas, bastante secas ya. Y 0.2 de actividad del agua tenemos polvo de leche. Ok, entonces, pues como vemos aquí, dependiendo de esta actividad del agua, pues va a ser qué tipo de reacciones de deterioro se favorecen. Por ejemplo, con 0.99, pues se van a favorecer por sobre todo la actividad microbial. Ok, entonces la actividad del agua dicta si habrá o no una reacción en el material alimenticio y a qué velocidad ocurrirá, como vimos en la tabla de acá. La actividad del agua dicta si habrá o no una reacción. Por ejemplo, si estamos en 0.6, no puede haber reacciones microbiales. Entonces esa actividad del agua está dictando si habrá o no reacción y también a qué velocidad ocurrirá. Acá, por ejemplo, si nos ponemos en 0.8 y comenzamos a incrementar la actividad del agua, vemos que la velocidad de reacción se incrementa, en este caso, para el crecimiento de bacterias. Actividad del agua dicta si hay o no reacción y a qué velocidad. Por lo tanto, el objetivo de la mayoría de procesos de deshidratación es llevar el producto a una actividad de agua específica. Es decir, cuando deshidratamos los alimentos, queremos llevar el alimento a alguna actividad del agua en específica para que no se favorezcan las reacciones de descomposición. Sin embargo, los equipos de secado están diseñados para remover humedad y solo el contenido de humedad puede ser medido y controlado. Entonces, estamos viendo que actividad del agua me dice la velocidad de reacción de descomposición, pero mis herramientas de secado miden y extraen contenido de humedad, no actividad del agua. Por esto, la isoterma de absorción se vuelve muy importante, porque la isoterma de absorción me relaciona las dos. Entonces, por esto es importante las isotermas de absorción. Porque yo estoy extrayendo contenido de humedad, pero quiero ver cómo se relaciona con la actividad del agua, porque la actividad del agua es la que dicta la velocidad de la reacción de descomposición, qué tipo de reacción de descomposición, o si la reacción de descomposición se puede llevar a cabo. Y bueno, entonces, como les digo, la isoterma de absorción se vuelve una herramienta fundamental por la cual es posible especificar el contenido de humedad necesario que asegurará la actividad de agua requerida. Es importante las isotermas de absorción. Estas isotermas de absorción, como les digo, va a especifica el contenido de humedad necesario que asegurará una actividad de agua específica o requerida, una actividad de agua específica o requerida. Y la forma de la isoterma de absorción también ayuda a saber qué esperar acerca de la calidad de las características físicas de un producto alimenticio como función
de la actividad del agua. Entonces, para ver esto que les estoy comentando, vamos a ver esta gráfica de acá, en la que tenemos aquí una isoterma de sorción arbitraria y la estamos separando en tres regiones. Una de baja actividad del agua, uno de actividad del agua media y uno de alta actividad del agua. Entonces tenemos estas tres regiones. Entonces comúnmente dividimos la isoterma de sorción en tres regiones con respecto a los estados de la actividad del agua. En la región 1, en esta de aquí, es la región de más baja actividad del agua y contenido de humedad, más bajos AW y XW. En esta región, la pequeña cantidad de agua en el material está completamente ligada dentro de la monocapa. Entonces, toda el agua está fuertemente ligada a la superficie del alimento. Toda esta agua está fuertemente ligada a la superficie del alimento, toda esa agua está dentro de la monocapa, la monocapa todavía no se ha saturado. Y toda esta agua, al estar fuertemente ligada, no está disponible para contribuir con cualquier comportamiento relacionado con la humedad en el alimento, es decir, no hay agua libre. No hay agua libre. Y pues, obviamente, si no hay agua libre, pues todas las reacciones de descomposición van a ser desfavorecidas. Y cuando estamos en esta región 1, la mayoría de materiales alimenticios estarán totalmente duros y quebradizos y encogidos. Alimentos se están encogidos, quebradizos, y duros. Es también muy difícil y costoso intentar remover suficiente agua durante el proceso de secado para llegar a niveles tan bajos. Es muy costoso y difícil llegar a estos niveles de XW y AW. Por estas razones, usualmente se evita llevar a los alimentos a la región 1, porque es muy costoso y es difícil. En la región 2, esta de acá, tenemos que es la región en la cual la actividad del agua es suficientemente baja que la mayoría de reacciones de deterioro no pueden suceder. Es decir, actividad del agua suficientemente baja para evitar reacciones de deterioro. Esta es la región en la que la monocapa está completamente saturada. Monocapa saturada. Pero no hay humedad libre disponible para soportar actividad química, bioquímica o biológica. Entonces saturamos la monocapa, pero todavía no hay agua libre. No hay agua libre para favorecer las reacciones. Entonces, en esa región se desfavorecen también las regiones. Esta región 2 es la región a la que se lleva la comida deshidratada para, para almacenarla a largo plazo. Entonces aquí es comida deshidratada. Entonces la mayoría de comida deshidratada que vemos va a estar en esta región. Y
como es el caso de polvos alimenticios, bocadillos secos, y normalmente los alimentos que se llevan a esta región de actividad del agua y contenido de humedad tienen una textura crujiente. Textura crujiente. Y cuando queremos almacenar la comida por mucho tiempo, se deshidrata y se lleva usualmente a estos niveles de actividad de agua y contenido de humedad de la región 2. Entonces en esta región encontramos esos alimentos deshidratados. ¿Ok? Y en la región 3, ¿qué es lo que tenemos? La región 3 es la región en la que la ganancia de humedad ocurre más rápidamente, ya que se están formando multicapas. Entonces aquí ya se saturó la monocapa y se forman multicapas. Tenemos la formación de esas multicapas y el contenido de humedad alcanza niveles en los que el agua puede actuar libremente. Tenemos agua libre, entonces las reacciones de descomposición sí se favorecen. Agua libre, se favorecen reacciones de descomposición. Se favorecen esas reacciones. Y esta también es la región en la cual los alimentos exhibirán las propiedades de textura de estar frescos. Entonces aquí tenemos los alimentos frescos con propiedades elásticas de suaves a firmes, mientras que están húmedos e hinchados. Es decir, que aquí, por ejemplo, la carne, frutas y verduras están en esta región, los alimentos frescos. Ok. Y bueno, entonces también, además de estas tres regiones, algunos alimentos llamados alimentos de contenido intermedio de humedad son deshidratados a un nivel controlado de actividad del agua en la región de transición entre las regiones 2 y 3. Entonces tenemos en esta región de transición alimentos de contenido intermedio de humedad. Alimentos de contenido intermedio de humedad. Y muchos alimentos se llevan a esos niveles de actividad del agua. Este nivel de agua se escoge para que sea suficientemente bajo, de forma que no haya humedad libre disponible para soportar las reacciones de deterioro, pero suficientemente alto para mantener la textura, a la textura suave y flexible de los alimentos. Entonces es suficientemente bajo para disminuir las reacciones de deterioro, y suficientemente alto para mantener la textura de los alimentos, esa textura suave y flexible de los alimentos. Estos alimentos en esta región intermedia están listos para comerse y no requieren rehidratación, pero al mismo tiempo son estables para largos periodos de almacenaje. No requieren rehidratación. Pero también son estables para largos periodos de almacenaje. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el salami. Está listo para comerse, pero también es estable para largos periodos de almacenaje. Bueno, ok, esto es todo con respecto a esto de cómo se relaciona la actividad del agua con las reacciones de descomposición. Y bueno, entonces aquí termina este tema. En el siguiente video vamos a ver, explicar un poquito cómo se determinan en el laboratorio
las isotermas de sorción. Vamos a hablar un poquito de cómo son los métodos para medir tanto actividad del agua como contenido de humedad y poder crear esas gráficas de sorción. Como vimos en el ejemplo anterior, que usamos un ejemplo con datos experimentales, vamos a hablar un poquito de qué métodos se utilizan para sacar esos datos y poder crear esas gráficas. Entonces, por el momento, pues este video lo terminamos aquí.